Saludos muchachos, espero que se encuentren bien en este nuevo año escolar 2020-2021. El primer tema que nosotros vamos a tratar o a ver en este primer lapso de este año, ahora que están en séptimo, es un tema que ustedes vienen viendo ya en toda su etapa de primaria, que es el tema del conjunto de los números naturales que se representan con la letra N. N con una línea de más indicando que es un conjunto, no es solo una letra N, sino que es un conjunto. Ahora, ya que nosotros hemos tratado con esto, pues ustedes cuando estaban en quinto, cuarto, tercero, por ahí en esos 3 años, ustedes trataron o vieron este tema del conjunto de los números naturales, aunque no sé si saben que se llamaba así, pero ese es el conjunto que ustedes siempre han venido tratando. Ahora, ¿qué es lo que hay que dejar claro en esto? Bueno, hay que dejar claro algunos puntos específicos. El primero es que a ustedes se les mandó una investigación, se les mandó a investigar qué son los números naturales y qué características tienen. Eso ya usted lo debió haber investigado y ya lo debe tener copiado en su cuaderno. Esperemos que sí. Entonces, los números naturales tienen unas características específicas. El conjunto de los números naturales básicamente es el primer conjunto que se creó y tiene la característica de que todos los elementos que pertenecen a ese conjunto de los números naturales, todos son positivos. Todos son positivos. Entonces, esa es una de las características que tienen los números naturales. Yo no sé si ustedes lo vieron en primer año, en sexto grado, pero ahora que están en primer año es necesario aclarar algo. Todo número existente, no importa cuál sea, ni cuán grande, ni cuán pequeño sea, todo número existente tiene un signo que lo acompaña. Anteriormente creíamos que el signo más significa suma y el signo menos significa resta, pero no es así. El signo más y el signo menos son cualidades que tiene un número dado. Eso lo vamos a ver cuando estemos trabajando con el conjunto de los números enteros, que es el tema que viene después. Pero en este caso, que es el conjunto de los números naturales, hay una característica de los números naturales, y es que los números naturales todos son positivos. Aquí no existen los números negativos. Entonces, como no existen los números negativos, básicamente no se pueden hacer restas. Las restas con ese nombre de restas no existen en los números naturales. Sin embargo, hay algo que es la sustracción que sí se aplica en los números naturales. Entonces, la sustracción es simplemente nosotros insertando el tema de las restas. Pero ya vamos a ver eso con más detenimiento. Primeramente, hablemos de la representación del conjunto o de los números naturales. La representación es la siguiente. En este caso, cuando hablamos de la representación de los números naturales o del conjunto de los números naturales, hablamos de, digamos, qué visualización tienen los números naturales. Entonces se escriben de esta manera. N, que representa al conjunto de los números naturales, es igual, y abrimos llaves. Y en estas llaves colocamos a partir del primer número natural que existe, que es el 0. Algunos piensan que parte desde el 1, pero el 0 es el número inicial de los números naturales. A partir de allí empieza la representación de todos los números naturales que existen. Los números naturales empiezan desde el 0 y van el 1 positivo,
coma, el 2 positivo, coma, el 3 positivo, el 4 positivo, el 5 positivo, el 6 positivo, etcétera. Y así de ahí en adelante cumplen una característica o unas características específicas. Y como pueden ver, las características que tienen ellos, el conjunto de los números naturales, la característica clara que tiene el conjunto de los números naturales es que todos son positivos y no tienen parte decimal. Es decir, no es 1,5, ni 2,42, ni 3,07, sino que es un número específico sin decimales. La representación de los números naturales es la siguiente, y este es un conjunto infinito. Recuerden que a partir del 0, él se va contando más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, etcétera, etcétera, y eso es infinito. Y todos los números que vienen después de allí, todos son positivos y todos carecen de parte decimal, es decir, ninguno de ellos tiene una parte decimal. Esa es la característica que tienen los números naturales, que todos son positivos y que no tienen parte decimal. Ahora, ¿cómo se representan ellos en la recta numérica? Pues del siguiente modo. Ya sabemos que el primero siempre es el 0. Y a partir de allí se mueven hacia la derecha, en este caso, todos los demás números naturales que existen, que en este caso sería el 1 positivo, el 2 positivo, el 3 positivo, el 4 positivo, el 5 positivo, el 6 positivo, 7 positivo también, 8 positivo también, etcétera. De ahí hay muchos más infinitos números naturales. Son infinitos porque existen una inmensidad incontable de números naturales y todos carecen de parte decimal. Entonces, ¿qué es lo que se quiere dejar claro? Que todo número existente tiene una característica, y es que ese número, en el conjunto de los números naturales tienen el signo al lado. Ese signo positivo o el negativo, cuando lo veamos más adelante, ese signo pertenece al número. Este signo positivo le pertenece al 1. Este signo positivo le pertenece al 2. Y este signo positivo le pertenece al 3. Y así sucesivamente con todos los demás números. Todos los números existentes tienen un signo del lado izquierdo que los caracteriza. Y en el caso de los números naturales, todos esos números tienen el signo positivo. Entonces, eso ya debieron haberlo investigado ustedes. A partir de esto, que esto es teoría, entonces se habla de las operaciones básicas que se realizan en el conjunto de los números naturales. Las operaciones básicas son, hasta donde sabemos, son creo que 5 o 6, que son la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, la potencia y las ecuaciones. Son 6 formas o 6 operaciones que se hacen presentes en el conjunto de los números naturales. La primera, adición. La adición, pues, en el caso de ustedes es sencilla, es lo que siempre han trabajado. Siempre lo han visto, siempre lo han trabajado y ustedes ya lo dominan. La adición es lo que ustedes conocen como la suma. Por ejemplo, si colocamos estas dos cantidades, colocamos 10.122, por decir algo, y le vamos a sumar, no sé, 5.763. 5.763. Esto es algo que ustedes habían visto anteriormente.
Es algo que ustedes ya se supone que deben haber dominado. Pero hay algo que ustedes no se dieron cuenta, que ustedes creyeron quizá en el pasado que este signo más significa que hay que sumarlos. Y no significa que hay que sumarlos, sino que este signo más le pertenece a este número que está acá, indicando que este número es un número natural porque tiene signo positivo y no tiene decimales, y este también es otro número natural. Cuando a un número no se le ve su signo inicialmente, se sobreentiende que hay un positivo invisible allí. Entonces, ambos números son positivos. Este positivo que le pertenece al 5763 y este signo positivo invisible se hace invisible porque es el primer número que nos muestran. Si es el primer número que nos muestran, no hay necesidad de colocarle el positivo visible. Pero este primer número también es positivo y lo tiene invisible, indicando que también pertenece a los números naturales, que es el que estamos viendo, y que no tiene decimal. Cuando ustedes le colocaban una operación así, pues usted cumplía con el procedimiento que usted conoce o que ustedes le enseñaron. Usted tomaba el más grande y lo colocaba arriba, que era 10.122, lo colocaba arriba, y en la parte de abajo usted colocaba el más pequeño, que en este caso era 5.763. Ya teniendo eso, entonces usted empezaba a sacar cuenta, pero usted colocaba este signo más por acá como en el centro. Ahora ya sabemos que este signo más le pertenece al número 5763. A partir de ahí, entonces nosotros sacábamos cuenta según lo que nosotros sabemos, que es, empezamos así: 2 más 3 me da 5, como es una suma. 2 y 6 me da 8, luego 1 y 7 me dan 8, luego 0 y 5 me da 5, y el 1 que no tiene con quién sumarse, entonces me da 1. Y al final me daba 15.885, que era el resultado de esta operación. Entonces uno lo colocaba por acá: 15.885, que era el resultado final de la operación que me estaban pidiendo. Como puede ver, este número que está acá, que es el resultado, el número que está de resultado también es un número natural. ¿Por qué? Porque es un número que no tiene decimales, como puede ver, es un número que no tiene coma y no tiene parte decimal, y también es un número positivo, y como es un número que está solo, entonces no se le ve, sino que se sobreentiende, tiene el más invisible. Y aquí como está de primero después del igual, como está de primero, entonces tampoco se le coloca el más porque está invisible. Sin embargo, sigue siendo positivo y no tiene decimales, es decir, que este es otro número natural. Aquí, cuando sacamos cuenta, resulta que el resultado el número final de las cuentas también es un número natural. Esa es otra de las características de los números naturales, que todas las operaciones que se realizan en los naturales también dan como resultado otros números naturales. Entonces, vamos con un segundo ejemplo de adición. En el tema de adición, podemos poner un segundo ejemplo que sea sencillo. Podemos poner 9.000 como segundo ejemplo, ¿no? Pongamos 9.543, por decir algo. Y el siguiente número al cual le pertenece este más, el siguiente número lo vamos a colocar como 8.321, por decir algo.
Entonces ya nosotros debemos comprender claramente que este más no significa que es que vamos a sumar, sino que este más le pertenece a este número. Este más va pegado a este número. Si yo agarrara ese número y lo moviera hacia cualquier otro lado, si lo tomara y lo moviera hacia cualquier sitio, ese más se va con el número hasta donde lo mueva, porque el más le pertenece al número. Si yo pudiera moverlo, al moverlo el más se mueve con el número, porque le pertenece a él. Y ya sabemos que el primero también tiene un signo positivo, pero como está de primero, es la primera expresión que vemos, entonces ese signo más es invisible. Pero como pueden ver, ambos tienen signo más y ambos carecen de parte decimal, es decir, ninguno de ellos tiene parte decimal, por lo cual esas dos características dicen que son números naturales. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Este procedimiento siempre se debe hacer por ahora, que entonces, como estamos en suma, colocamos siempre el mayor en la parte de arriba, que en este caso es el 9543, lo colocamos en la parte de arriba, y luego en la parte de abajo colocamos el menor de ellos, que es 8321, y empezamos a realizar nuestras cuentas, recordando que este más siempre debe estar al lado del 8321 porque le pertenece. Entonces colocamos ese más al lado del 8321 y empezamos a sacar cuentas. Como esto es adición, pues simplemente sumamos. 3 y 1 son 4. 4 y 2 son 6. 5 y 3 son 8. Y 9 y 8 debería darles 17. Y ya teniendo esto, entonces ya sabemos que el resultado final es 17.864, que es el que colocamos acá. 17.864, que es el resultado final de las cuentas que hemos estado sacando. Y como puede ver, este 17.864, que es este mismo que está acá, no tiene parte decimal y tiene el más sobreentendido, es el más invisible. Quiere decir que por esas dos características, este número es un número natural también. Como puede ver, en las cuentas que se sacan o que se realizan en los números naturales, los resultados también son números naturales. Así es como se realizan las adiciones en lo que es los números naturales. Ahora vamos con lo que es la sustracción. De aquí en adelante es necesario que usted sepa que esa palabra sustracción solamente existe en el conjunto de los números naturales. La sustracción solamente existe en el conjunto de los números naturales. ¿Por qué? Porque la sustracción es una especie de resta, mas no es una resta porque la resta tiene sus propias características específicas. La sustracción tiene una sola regla, mientras que la resta tiene dos. Por esa razón es que esto que vamos a hacer es una especie de resta que la incrustamos en los números naturales, porque como en los números naturales no existe el negativo, entonces nosotros estamos incrustando la resta. Entonces, ya sabiendo esto, debemos tomar en cuenta la regla de la sustracción en los números naturales. La regla de la sustracción es la siguiente. Según dice, el minuendo
siempre debe ser mayor que el sustraendo para poder realizar la sustracción. Repito de nuevo, la regla es que el minuendo siempre debe ser mayor que el sustraendo. Y entonces se realiza la sustracción como tal. Entonces, ¿qué significa eso? Pues lo que se le llama el minuendo siempre es el primero de los números que se van a restar, o que se van a sustraer, mejor dicho. Y el sustraendo es el segundo de esos números, para entonces realizar la sustracción. Pongamos un ejemplo. Supongamos que tenemos esto acá. Pongámosle 23.588, por decir. Y yo quiero sustraerle, o quiero hacer una sustracción con el número. Como estamos trabajando en los números naturales, tengo que colocar el más que le pertenece al siguiente número, que en este caso sería, vamos a colocar 23.329. Como yo quiero sustraer, es decir, como yo lo que quiero es hacer una especie de resta, entonces tengo que encerrar el segundo entre paréntesis, que esto nunca se lo enseñaron en primaria, pero esto se debía hacer en los números naturales. Como los números naturales todos son positivos y yo lo que quiero es hacer una sustracción, que es una especie de resta, entonces debo encerrar el segundo entre paréntesis para entonces colocar o incrustar este signo menos. Como en los naturales no existe el signo menos, yo lo estoy incrustando allí. Entonces, aquí ahora sí se puede realizar dejando claro que el primero tiene su más invisible, mientras que el segundo también lo tiene, pero es visible. Y esto significa sustracción. Este signo menos significa sustracción. Para que usted tenga una idea de lo que es la definición de sustracción. La definición de sustracción, en una manera simple de verlo, es una separación de elementos. Aquí lo que se está leyendo es qué pasaría si a esta cantidad yo le separo esta cantidad. ¿Cuánto me quedaría si yo a esta primera cantidad le separo esta otra cantidad? Eso es lo que se le llama sustracción, es una separación de elementos. Mientras que la resta es una anulación de elementos, por eso es que hay diferencias entre uno y otro. Entonces, en la sustracción nos están pidiendo es que yo separe, porque eso es la sustracción, separe esta cantidad de esta. Entonces vamos a verificar si cumple la característica. El minuendo siempre es el primero que nos muestran. A este se le llama minuendo. Y la segunda cantidad que nos muestran es esta que está dentro del paréntesis. Es a la que se le llama sustraendo. A esto se le llama minuendo porque es la cantidad total o la cantidad más grande, y a este se le llama sustraendo porque es la cantidad que le vamos a separar a la más grande. Entonces, la regla dice que el minuendo siempre debe ser mayor que el sustraendo. El minuendo siempre debe ser mayor que el sustraendo. Entonces verificamos si eso es así. Si no es así, si no cumpliera esa característica, simplemente no se puede hacer en los naturales. No se puede. En los naturales no se puede hacer si no cumple esa característica. Entonces verificamos. Esto es 23.588. Y esto es 23.329. Quiere decir
que esto sí cumple la característica. Este minuendo sí es mayor que este sustraendo. Entonces, como el minuendo es mayor que el sustraendo, entonces sí se puede hacer la sustracción, que es la separación. Si no cumpliera esa característica, si este que es el minuendo fuera menor que el sustraendo, simplemente no se puede hacer la operación de sustracción. Teniendo esto claro, entonces ahora esto sí lo podemos hacer claramente, porque ya sabemos que el minuendo es mayor que el sustraendo. Y sabiendo eso, entonces lo llevamos a cabo como ya sabemos. Colocamos el mayor arriba, que entonces era 23.588, y colocamos el más pequeño de los números en la parte de abajo. Entonces colocamos 23.329 en la parte de abajo. Recuerden que estos son números naturales. El segundo también tiene su signo más, que indica que es un número natural. El primero también tiene su signo más, pero lo tiene invisible, porque es la primera expresión que tenemos. Y este signo, que es el que ustedes conocen como el signo de resta, en este caso el signo de sustracción, si lo colocamos por acá en el centro, indicando que lo que estamos haciendo es una sustracción. Y recuerden que la sustracción es una separación de elementos. Ya que tenemos eso, entonces realizamos el procedimiento como ya nos lo han enseñado en primaria. Empezamos a restar. A 8 no le puedo quitar 9, entonces pido una unidad prestada. Y al pedir una unidad prestada, este 8 quedaría en 18. Y a 18 le quito 9, me quedaría 9. Al haber pedido una unidad prestada, este 8 ahora queda en 7. A 7 le quito 2 y me quedarían 5. Luego a 5 le quito 3, me quedarían 2. A 3 le quito 3, me quedaría 0. Y a 2 le quito 2, me quedaría 0. Por lo cual, el resultado final es 259. Este 259, no sé si usted lo está notando, pero el 259 también es un número natural, porque tiene su positivo, que en este caso el positivo es invisible y no tiene decimales. Es decir, que este número también es un número natural. Todos los resultados de las operaciones en los números naturales, todos los resultados también son números naturales. Esa es otra de las características, como ya lo hemos dicho anteriormente. Realizamos una última sustracción para dejar claro el tema que estamos llevando a cabo. En este caso vamos a colocar algo así como un 2000, bueno, vamos a colocar 3000. 3123, y vamos a colocar el número 2900, por decir algo, 2987. Recordemos que como ambos pertenecen a los números naturales, entonces ambos son positivos. Este primero es positivo y se supone que aquí está el más sobreentendido o el más invisible, y este segundo también es positivo y ninguno de ellos tiene decimales, por lo cual deja claro que son números naturales. ¿Qué es lo que quiero hacer yo aquí? Yo quiero realizar una sustracción. Para realizar una sustracción, el segundo lo debo encerrar entre paréntesis. Y entonces es que puedo incrustar este signo menos para poder realizar la sustracción.
A partir de ahí, entonces empezamos con el procedimiento que sabemos. Primero verificamos, este es el minuendo. El primero siempre es el minuendo y el segundo siempre es el sustraendo. Entonces verificamos si el minuendo es mayor que el sustraendo. El minuendo está en 3000, mientras que el sustraendo está en 2000, por lo cual sí cumple la característica de que el minuendo sea mayor que el sustraendo. Entonces, lo que se lee aquí es que ¿cuánto quedaría si a 3123 le separo la cantidad de 2987? Realizamos el procedimiento que conocemos. Colocamos el más grande arriba, que sería 3123, y el más pequeño en la parte de abajo, que sería 2987. Recuerden que este 2987 también es positivo porque es un número natural, y este menos que nosotros estamos incrustando lo colocamos aquí en el centro. Y ahí entonces realizamos la sustracción. Entonces, empezamos acá. A 3 no le puedo quitar 7, por lo cual 3 pide una unidad prestada. Entonces, este 3, al pedir una unidad prestada al 2, me quedaría en 13. Y 13, a 13 sí le puedo restar 7. Entonces, 13 menos 7 me daría como resultado 6. Ahora, como yo le quité una unidad a este para dársela al 3, este 2 quedó en 1. A 1 no le puedo quitar 8. Y como no le puedo quitar 8, entonces ese 1 pide una unidad prestada a este 1 que está acá. Y entonces me quedaría en 11. A 11 le quito 8, me quedaría 3. Ya habiendo hecho eso, este 1 le dio una unidad prestada al 11 que estaba acá, por lo cual este 1 quedó en 0. A 0 no le puedo quitar 9. Entonces ese 0 tiene que pedir una unidad prestada al 3. Cuando le pido una unidad prestada al 3, ese 0 queda en 10. Y a 10 sí le puedo quitar 9. A 10 le quito 9, me queda 1. Y este 3, como le dio una unidad al 10 que estaba al lado, o al 0 que estaba al lado, entonces este 3 pasó a ser 2. Y a 2 le quito 2 y me queda 0. Es decir, que el resultado final es 136. Lo vamos a escribir acá, 136. Y como usted puede ver, el 136 también es un número natural porque no tiene decimales y su signo de al lado, del lado izquierdo, su signo es positivo sobreentendido o positivo invisible. Así se realizan lo que es la adición y la sustracción, que son las primeras dos operaciones que tiene el tema de números naturales o del conjunto de los números naturales.